Buen día. Vamos a comenzar con la segunda clase sobre teoría de conjuntos. Para empezar, vamos a hacer un repasito de lo que vimos en la clase anterior. Si recordemos estos conceptos. Bueno, en primer lugar, lo que hay que diferenciar bien es digamos, el concepto de pertenencia y el concepto de contención o inclusión. ¿Sí? Lo primero que vimos, tenemos este operador epsilon, ¿sí? O e, ¿sí? Este es digamos, lo utilizamos para postular, digamos, cuando un elemento a minúscula es parte de, digamos, un elemento de un conjunto a mayúscula, ¿sí? Y después tenemos el operador de contención, ¿sí? Que relaciona dos conjuntos, digamos, me dice cuando los elementos del primero son elementos también del segundo. ¿Sí? Eso hay que diferenciarlos bien, ¿sí? Es una cosa que por ahí puede presentar dificultad, ¿sí? Bueno, vimos definición de conjuntos por extensión, ¿sí? Y por comprensión, ¿sí? Esto usábamos los llamados axiomas de extensionalidad y de especificación, ¿sí? También hablábamos de en ciertos contextos, digamos, cómo trabajar con un conjunto universal, ¿sí? De donde se toman todos los elementos con los cuales se va a trabajar en ese momento. Vimos algunas paradojas que aparecen, digamos, en la versión naive de la teoría de conjuntos, ¿sí? Lo cual nos llevó a postular el axioma de regularidad, que básicamente lo podemos resumir en esto, ¿sí? En que ningún conjunto puede ser elemento de sí mismo, ¿sí? Postulamos la existencia de un conjunto vacío, ¿sí? Un axioma que nos permitía formar conjuntos, digamos, a partir de dos elementos x e y, formarnos un conjunto con exactamente esos dos elementos, ¿sí? Lo otro que vimos fue el conjunto de partes. También tenemos un axioma que nos dice que dado un conjunto A, uno se puede formar un conjunto P de A que está constituido exactamente por los subconjuntos de A, ¿sí? Informalmente definimos la noción de cardinalidad de un conjunto A, ¿sí? El número de elementos de A, ¿sí? Y vimos varias operaciones entre conjuntos, ¿sí? Vimos la unión, ¿sí? La cual la tuvimos también que postular, digamos, su existencia a través de un axioma. Vimos la intersección, la diferencia, el complemento relativo a un conjunto universal, ¿sí? Estas tres últimas eh, las podíamos definir digamos, por comprensión, si no hacía falta postularlas por una acción, ¿sí? Y al final de la clase, digamos, muy importante para los ejercicios, digamos, para hacer cuentas después, enunciamos y quedaba para probar como ejercicio las leyes de la teoría de conjunto, ¿sí? Bueno, entonces comenzamos la clase con este es un ejemplo que preguntaron bastante en la consulta, así que varios quizás ya lo hayan visto ahí, pero lo quería traer porque sí, me llamó la atención, digamos, las dudas que aparecían. Entonces tenemos esta situación, dos conjuntos. Conjunto A está formado por, digamos, tiene tres elementos, ¿sí? Está formado por el uno, el 2 y el tercer elemento es el conjunto que está formado por uno y 2, ¿sí? Pero digamos, A, los elementos de A son 3. Y el conjunto B, simplemente el conjunto uno 2, ¿sí? Tiene esos dos elementos. Entonces, las dudas que aparecen, bueno, en primer lugar esto es lo que más por ahí confunde, si ese B pertenece a A, si ese B es un elemento de A, porque todo el conjunto B, ¿sí? Es uno de los tres elementos de A, ¿sí? Es el que acá yo escribí tercero, ¿sí? Esto no se tiene que confundir con el axioma de regularidad que dice que, digamos, B no puede ser un elemento de B, ¿sí? Pero en principio no hay problema que un conjunto sea elemento de otro conjunto, ¿sí? Asimismo, tenemos que B es un subconjunto de A, ¿sí? O sea, B está contenido en A. Acá para ver esto, lo que hay que fijarse es que cada elemento de B sea también un elemento de A, ¿sí? Y los elementos de B son el uno y el 2. Y obviamente uno y 2 también son elementos de A, ¿sí? A tiene más elementos, tiene este otro elemento acá, que el conjunto con el uno y el 2 no es el uno ni el 2, es un conjunto
con esos dos elementos. Y bueno, yo creo que queda un poco más claro que A no es un elemento de B y que A tampoco es un subconjunto de B. ¿Sí? Si esto lo tratáramos de graficar, digamos, el conjunto A tiene, acá yo le puse este puntito, ¿sí? Para indicar cuáles son sus elementos. Tiene tres, ¿sí? 1, 2 y 1, 2. ¿Sí? Y el conjunto B tiene dos elementos, 1 y 2. ¿Sí? Entonces, para ver que B es un elemento de A, ¿sí? Estamos pensando en este puntito que aparece acá. Acá aparece todo B, ¿sí? O sea, aparece el conjunto B, el conjunto que tiene el 1 y el 2. Y para explicar por qué B es un subconjunto de A, lo que tengo que mirar es cada uno de los elementos de B, ver si aparecen como elementos de A. ¿Sí? O sea, este 1 que está acá dentro de este conjunto no es un elemento de A. ¿Sí? O sea, el 1 es un elemento de A porque me aparece acá, ¿sí? No acá adentro. ¿Sí? Entonces, bueno, para pensar un poco bien la diferencia, ¿sí? Esto parece que es algo muy obvio, ¿no? La diferencia entre inclusión y pertenencia, pero bueno, cuando ya metemos conjuntos así, aparecen los problemas. ¿Sí? Entonces, esto lo quería traer acá a la clase para que los que no pudieron estar el miércoles lo vean ahora. ¿Sí? Creo que estas cosas ya quedan más o menos claras, si no, obviamente las charlamos en la consulta. Bien, un ejemplo más, digamos, antes de empezar con las definiciones de esta clase, vamos a ver, esto relaciona un poco la noción de cardinalidad y también acá aparece unión, intersección, así que este ejemplo está bastante lindo para pensar ahora. ¿Sí? Vamos a tratar medio informalmente, porque estamos hablando de cardinales, que es algo que definimos informalmente. ¿Sí? Pero en principio lo que nos dice esto es que si tenemos dos conjuntos finitos, A y B, ¿sí? Bueno, acá estamos diciendo que A unión B también va a ser un conjunto finito, ¿sí? Lo cual es medio, con nuestra definición es medio obvio, ¿sí? Pero, ¿cuántos elementos tiene A unión B? Entonces, esto me da una fórmula para calcularlo y que dice, bueno, tenés que sumarlo cuántos elementos tiene A, cuántos elementos tiene B y restarle lo de la intersección, la cantidad de elementos que hay en la intersección. ¿Sí? Esto, digamos, la prueba de esto es medio con palabras, ¿no? Digamos, es claro que si uno quiere contar cuántos elementos hay en A unión B, lo que puede hacer es empezar a contar cuántos elementos hay en A, ¿sí? Después que terminamos, contamos cuántos elementos hay en B, ¿sí? Pero ahí hay un problema que es que, digamos, los elementos que estén en los dos, yo los estoy contando dos veces si hago eso. Entonces, le resto esos que les conté dos veces. ¿Y cuáles son los elementos que conté dos veces? Son los que viven en A y a la vez viven en B, o sea, los elementos de A intersección B. ¿Sí? Entonces, son estos que aparecen en esta zona de acá del medio, que está rayada con rojo y con azul. ¿Sí? Esos se restan, ¿sí? Por eso tengo una parte restando ahí en la fórmula. Esto, si uno tuviera una definición más precisa de cardinal, se puede dar también una prueba más precisa, pero esto es correcto. Bien, la consecuencia inmediata de esto es que si tenemos, también es una cosa que está intuitivamente clara, pero si yo tengo dos conjuntos disjuntos, ¿sí? El cardinal de la unión es la suma de los cardinales. ¿Sí? Y la prueba de esto, eh, podemos hacer una prueba usando lo que vimos recién, ¿no? Digamos, la fórmula que tengo para el cardinal de la unión es cardinal de A más cardinal de B menos cardinal de la intersección. ¿Sí? Pero la intersección es vacía, el vacío tiene cero elementos, entonces me queda lo que tengo postulado justamente acá. ¿Sí? Digamos, esto se pone un poco más interesante si ahora yo lo trato de hacer para tres conjuntos finitos. ¿Sí? ¿Cuántos elementos hay en la unión de tres conjuntos finitos? ¿Sí? Y acá la fórmula que me queda, un poco más complicada, ¿sí? Tratemos de entenderla, pero me dice hay que... ¿Cuántos elementos hay en A unión B unión C? Bueno, sumar la cantidad de elementos que hay en A, sumar la cantidad de elementos que hay en B y sumar la cantidad de elementos que hay en C, y a eso le resto cardinal de A intersección B, cardinal de A intersección C
y le resto cardinal de B intersección C y le vuelvo a sumar el cardinal de la intersección entre A, B y C. ¿Sí? Esto, si lo tratamos de pensar medio conceptualmente, como hicimos recién, digamos, se puede, pero capaz que un poco complicado, pero en principio está bien, digamos. Esto de acá me dice que para contar los elementos en A unión B unión C, cuento todo. Cuento cuánto hay en A, cuánto hay en B y cuánto hay en C. ¿Sí? Y pasa que, bueno, algunos elementos los estoy contando varias veces. ¿Sí? Entonces, las cosas que estén en A intersección B, en principio las conté, digamos, por lo menos dos veces. ¿Sí? Entonces, eso se lo tengo que restar. ¿Sí? Eh, las cosas, lo mismo, lo que está en A intersección C lo conté dos veces. Hice lo de recién, lo de B intersección C también lo conté dos veces, así que eso lo resto. ¿Sí? El tema que hay con esto es que por ahí estoy restando de más, porque, digamos, las cosas que están en A intersección B intersección C, digamos, si yo los contaba así, contando lo de A, lo de B y lo de C, la estoy contando tres veces. ¿Sí? Y con estas restas que pongo acá, las estoy restando tres veces. Entonces, como que me falta considerarlos. ¿Sí? Por eso le sumo lo que está en A intersección B intersección C. ¿Sí? Entonces, esa sería una prueba parecida a lo de recién. Em, pero también lo podemos hacer, digamos, más algebraicamente. ¿Sí? O sea, nosotros ya tenemos todo desarrollado algunos teoremas, algunos resultados que nos permiten tratar a los conjuntos y a sus operaciones como si fueran cuentas que hacemos, ¿sí? Como álgebras. Entonces, lo que vamos a usar es lo que vimos antes, digamos, para ejemplificar un poco cómo se usan las leyes de la teoría de conjuntos. Y nosotros lo sabemos en la fórmula del cardinal cuando hacemos la unión de dos. ¿Sí? Y ahora estamos trabajando con la unión de tres conjuntos, pero digamos, como la unión es asociativa, la unión de tres, yo la puedo pensar como que estoy uniendo dos, estoy uniendo el primero con la unión de los otros dos. ¿Sí? Entonces, yo debería poder usar esta fórmula que tengo acá, que la escribí con X e Y, para llegar a esta, digamos, a esta característica, digamos, a esta fórmula para la unión de tres. ¿Sí? Entonces, acá yo les pongo la cuenta, pero la vamos viendo paso por paso. ¿Sí? Bueno, a ver, cardinal de A, unión B, unión C. ¿Sí? Lo primero que hago es escribo esto como una unión de dos cosas. ¿Sí? La unión es asociativa, entonces esto lo que significa, digamos, es A unión B unión C. ¿Sí? También es lo mismo que asociar primero A y B y unir C, podría hacerlo así, daría lo mismo. ¿Sí? Entonces, acá ya es un avance lo que tengo porque puedo usar la fórmula para la unión de dos. ¿Sí? Lo que tengo que hacer es cardinal de A, cardinal de B unión C y restarle el cardinal de A intersección B unión C. ¿Sí? Lo que pongo acá en rojo como para ir siguiendo, digamos, no tiene ningún significado, es para seguir más fácil lo que vamos haciendo en la prueba. ¿Sí? Porque acá me vuelve a aparecer el cardinal de una unión y lo calculo como cardinal de B más cardinal de C menos cardinal de B intersección C. Así que ahí ya me aparece restando uno de esos que tienen que aparecer restando. El tema está con esto que está en azul, ¿sí? Porque tengo que calcular el cardinal de A intersección B unión C, pero la fórmula que vimos me calcula cardinales de la unión. ¿Sí? Pero esta intersección yo la puedo transformar en una unión usando la ley distributiva. ¿Sí? O sea, A intersección B unión C es A intersección B unión A intersección C. Y acá tengo una unión de dos cosas, ¿sí? Por lo cual puedo, digamos, esto lo dejo como está, puedo usar de nuevo la fórmula esta con X igual a intersección B, Y igual a intersección C, y me va a aparecer, todo esto está restando, pero me aparece cardinal de A intersección B más cardinal de A intersección C menos cardinal de A intersección B intersección A intersección C. ¿Sí? Y el último paso que tendría que hacer es darme cuenta que la intersección es asociativa y conmutativa. O sea, estos paréntesis de acá en principio yo los puedo borrar y esto me quedaría, ese paso no lo escribí, pero se los digo ahora, A intersección B intersección A intersección C. ¿Sí? Entonces acá este A que está por acá lo puedo poner un poco más a la izquierda y me queda A intersección A
intersección B, intersección C. Y otra de las leyes que estudiamos en la clase pasada es que A intersección A es A. ¿Sí? Entonces, esto que tengo acá en definitiva es A intersección B intersección C. ¿Sí? Si miro bien los signos, acá me quedan. Bueno, sumando tengo A, cardinal de A, cardinal de B, cardinal de C. Está restando este cardinal de B intersección C, que yo lo puse ahora por acá. Y estos que me aparecen sumando adentro de los corchetes, ahora los tengo restando. Tengo eh, menos cardinal de A intersección B, menos cardinal de A intersección C. Y esto que lo tenía restando adentro del corchete, con este menos, se me va a hacer más y por eso me aparece sumando en la intersección B intersección C. ¿Sí? Y esta es la fórmula que teníamos que demostrar. Bueno, muy bien. En principio esto, digamos, lo podríamos ir generalizando y tratar de encontrar una fórmula más general para uniones finitas de conjuntos. Si yo les dejo como ejercicio que traten de encontrar una fórmula para, digamos, la unión de cuatro conjuntos finitos. Bien, siguiente tema. Bueno, una operación, digamos, que tiene cierta utilidad, digamos, y no la vimos en la clase pasada, es la diferencia simétrica entre dos conjuntos. ¿Sí? Entonces se define de forma sencilla, digamos, no hace falta usar acción, nada, con las propiedades que ya tenemos estudiadas, digamos, con los conceptos que ya vimos, lo podemos definir. O sea, la diferencia simétrica entre A y B, ¿sí? Se denota como esta operación triangulito, ¿sí? Y lo vamos a definir como A menos B unión B menos A. ¿Sí? Y es lo que está ahí en el dibujo, eso, ¿no? O sea, son los elementos de A que no están en B y los elementos de B que no están en A. ¿Sí? Como que está todo ahí salvo la intersección, ¿no? ¿Sí? Esto es lo que se llama la diferencia simétrica entre dos conjuntos. ¿Sí? Ahora veremos algunas propiedades más para ejemplificar. ¿Sí? Y en la práctica tendrán varios ejercicios para trabajar. ¿Sí? Entonces, ¿qué propiedades queremos ver de la diferencia simétrica? Bueno, lo primero, por ahí era claro del dibujo, ¿sí? Pero habría que probarlo bien. ¿Sí? Podemos hacerlo con las herramientas que tenemos, es que la diferencia simétrica entre A y B es, acá lo vemos, ¿no? Es como todo lo que está en A unión B, salvo lo que está en la intersección de A y B. ¿Sí? O sea, es A unión B menos A intersección B. ¿Sí? Bueno, acá yo puse B intersección A por alguna razón. Es correcto, pero bueno, no sé por qué. Siguientes propiedades. Si yo lo pienso como una operación, ¿sí? Es bastante interesante esta diferencia simétrica porque fíjense todas las propiedades que tiene. El punto 2 me dice que es una operación asociativa. O sea, diferencia simétrica entre A y B, diferencia simétrica C, es lo mismo que hacer primero la diferencia simétrica entre A y B y después hacer diferencia simétrica con C. ¿Sí? Cuando estudien operaciones en las próximas unidades, esto es lo que se va a llamar una operación asociativa. ¿Sí? La parte 3 me dice que esa operación es conmutativa, o sea, A triangulito B lo mismo que B triangulito A. ¿Sí? El parte 4 me dice que el conjunto vacío actúa como un neutro. Si yo hago la diferencia simétrica entre A y vacío, me da A. ¿Sí? Y después esta propiedad también tiene un nombre. ¿Sí? No se preocupen mucho por los nombres ahora, pero esto es lo que se llama idempotente. ¿Sí? Cuando yo hago esto sería como elevar al cuadrado, ¿no? Operar A consigo mismo me da el elemento neutro que teníamos que era el vacío. ¿Sí? De hecho, uno puede probar un poquito más, puede probar que si la diferencia simétrica entre A y B es vacía, ¿sí? Bueno, que eso es equivalente a que A sea igual a B. ¿Sí? Y por último tenemos la propiedad de que la intersección se distribuye en esta operación diferencia simétrica. ¿Sí? Entonces, bueno, estas cosas tienen nombre, como yo le dije, asociatividad, conmutatividad, etcétera. Digamos, lo que tienen que hacer ustedes es justificarla, probarla usando las leyes de la teoría de conjuntos digamos, los argumentos que puedan, que les parezca que son más sencillos. ¿Sí? Yo las dejo como ejercicio la prueba de eso, pero hacemos
Hagamos para ejemplificar un poco cómo yo espero que lo resuelvan la primera. ¿Sí? Entonces vamos a probar que la diferencia simétrica entre A y B es lo que veíamos un poco del diagrama de Venn, ¿sí? Que es A unión B menos A intersección B. Para hacer esto yo estoy 100% seguro que es un ejercicio de la práctica, pero bueno, lo voy a usar ahora, así que lo enunciamos. Si no está en la práctica, muy importante que lo prueben, ¿sí? Es que la diferencia entre x e y, ¿sí? X menos y, uno la puede calcular como x intersección y complemento. Obviamente este complemento está, digamos, es un complemento relativo con respecto a algún conjunto universal U que estemos considerando, ¿sí? Pero, digamos, siempre, digamos, este menos lo puedo cambiar por alguna expresión que utilice intersección y complemento. Entonces, empecemos a ver, digamos, lo que queremos probar. El punto 1, recuerden, quiero ver que la diferencia simétrica es A unión B menos A intersección B, ¿sí? O B intersección A. Entonces, por un lado, por definición, el lado izquierdo es A menos B unión B menos A, ¿sí? Y por el lema lo puedo escribir de esta forma, usando intersección y complemento, me quedaría A intersección B complemento unión B intersección A complemento. Por otro lado, trabajemos con el lado derecho de lo que queremos probar y veamos que da lo mismo. ¿Sí? Bueno, acá está toda la cuenta escrita, pero la vamos desarrollando paso por paso. ¿Sí? O sea, yo tendría que mirar el lado derecho es A unión B menos A intersección B. ¿Sí? Entonces este menos, usando el lema, lo cambio por intersectar con el complemento. Esto me queda A unión B intersección A intersección B, todo eso complemento. ¿Sí? Y acá empiezo a trabajar. Las leyes de De Morgan me dicen que el complemento de una intersección es la unión de los complementos. Entonces esto me cambia a lo siguiente. Esto me queda A unión B intersección A complemento unión B complemento. ¿Sí? Todo esto con respecto a un conjunto universal U. ¿Sí? Bueno, acá ¿qué puedo hacer? Puedo distribuir. ¿Sí? O sea, tengo lo pienso este A unión B como un conjunto C, ¿sí? Y lo estoy intersectando con la unión de dos cosas, entonces esto me queda la unión de las intersecciones. Es la propiedad distributiva, me dice que esto va a dar A unión B intersección A complemento, unión A unión B intersección B complemento, ¿sí? Y ahora en realidad uso la distributiva de nuevo. Lo que quiero distribuir es esta intersección en esta unión. Entonces, si lo voy a usar como estaba enunciado, en realidad las cosas que distribuía uno las ponía a la izquierda. Esto, bueno, no sería estrictamente necesario, pero la propiedad conmutativa me dice que a esto que tengo acá lo puedo escribir como A intersección A unión B. Y lo mismo de este lado, esto es B intersección A unión B. Y ahora sí uso la distributiva. Esta intersección la distribuyo en la unión y me queda A intersección A, perdón, A complemento intersección A, unión A complemento intersección B. Y por este lado voy a tener B complemento intersección A, unión B complemento intersección B. ¿Sí? Recuerda un ejercicio de la clase anterior, si uno intersecta un conjunto con su complemento, le da vacío. ¿Sí? Entonces esto me queda vacío, unión A complemento intersección B, unión B complemento intersección A, unión vacío. ¿Sí? Y bueno, acá también leyes de la teoría de conjunto, el vacío actúa como un neutro para la intersección, o sea que si yo a esto le estoy uniendo el conjunto vacío, me queda esto mismo. Entonces me queda A intersección, A complemento intersección B, unión B complemento intersección A. ¿Sí? Y ahora esto ya casi lo que quería, solo que me queda eh, en distinto orden, ¿sí? Porque lo que tenía que ver era que me daba, acá lo tengo A intersección B complemento, que es este que tengo acá, que acá lo tengo a la derecha, lo puedo poner a la izquierda por la conmutatividad, y también puedo conmutar B complemento intersección A y me queda esto de acá. Lo mismo con A complemento intersección B, lo puedo escribir como B intersección A complemento. ¿Sí? Entonces es como que esto es parecido a lo que uno hacía con las fórmulas lógicas, ¿sí? Se trataba de simplificar y nos las arreglábamos para llegar a lo mismo, ¿sí? Entonces, eh,
así espero que prueben las otras propiedades. ¿Sí? Esto queda un poco largo, quizás se les ocurra alguna forma de hacerlo más corto. Acá yo como que traté de ser muy detallista, ¿sí? Pero en principio es como a partir de, quizá usando este lema, ¿sí? Y las propiedades que ya vimos, a partir de eso prueban las igualdades que tienen. Bien, lo siguiente que vamos a ver es el producto cartesiano. ¿Sí? El producto cartesiano, quizás ya hayan oído que uno lo forma con los pares ordenados de elementos en un conjunto A y un conjunto B, es el producto cartesiano de A por B. ¿Sí? Pero bueno, la primera pregunta es ¿qué es un par ordenado? ¿Sí? Y bueno, conviene pensar un poquito eso. ¿Sí? Primero para recordar esto o traerlo, digamos, yo no sé si lo mencioné explícitamente, ¿sí? Obviamente estuvo presente toda la clase, que es que los conjuntos que definimos nosotros son como bolsas con cosas adentro y uno no sabe qué entró primero, qué entró después a esa bolsa. Si los conjuntos no tienen un orden, si el conjunto A, B es el mismo que el conjunto B, A. ¿Sí? O sea, si a mí me lo dan así, el conjunto A, B, eh, no me tengo que confundir con pensar que A es el primer elemento de ese conjunto, ¿sí? Porque no es así. ¿Sí? Esto sería válido que me lo den de esta otra forma, ¿sí? No hay una noción de primero y segundo en un conjunto con dos elementos, ¿sí? Pero, digamos, sí vamos a poder ingeniárnosla para armarnos pares ordenados. Y en los pares ordenados, ahí sí yo sé quién es el primero y quién es el segundo. ¿Sí? Entonces, la definición de un par ordenado es un poco rebuscada, ¿sí? Pero es una idea bastante inteligente que alguien tuvo. ¿Sí? Eh, que es lo siguiente, el par ordenado. ¿Sí? Esto lo vamos a usar ahora brevemente, pero después nos vamos a olvidar de esta definición porque vamos a usar básicamente sus propiedades. ¿Sí? Pero en principio, un par ordenado de los elementos A y B, ¿sí? Uno lo denota acá con paréntesis y pone entre comas esos elementos. Eso se define como el conjunto que está formado por estos dos elementos. ¿Sí? El primer elemento, el conjunto que contiene solamente A. Segundo elemento, el conjunto que contiene a y B. ¿Sí? Eso es el par ordenado de A y B. ¿Sí? O sea, ¿qué es lo importante de esto? Por más que sea extraño, digamos, si yo pongo los elementos así, que esto es algo que lo puedo hacer porque estoy usando el axioma de pares nada más, eh, con este artificio, ¿sí? Yo ahora ya tengo una forma de saber quién es primero y quién es segundo. ¿Sí? O sea, es como que ahí puedo definir que A va a ser el primer elemento y B va a ser el segundo elemento. ¿Sí? Entonces, eh, ¿cuál es la propiedad, digamos, fundamental de los pares ordenados? ¿Sí? Que con esa definición yo la voy a poder garantizar. ¿Sí? Bueno, dos pares ordenados son iguales. ¿Sí? Un par ordenado AB es igual a un par ordenado CD si el primer elemento de AB, o sea, si A es igual a C y B es igual a D. O sea, si yo tengo dos pares ordenados que los primeros elementos y los segundos elementos son iguales, bueno, los pares son iguales. ¿Sí? Entonces, está lindo poder usar la definición que vimos recién para probar esto. ¿Sí? Es un lindo ejercicio, pero lo hacemos ahora. ¿Sí? Entonces tenemos que probar este sí, solo sí. Obviamente lo que sería la vuelta es trivial, ¿no? Si yo tengo, si A es igual a C y B es igual a D y yo reemplazo acá, digamos, en C pongo A y en D pongo B, bueno, me quedan dos cosas, la misma cosa igual a sí misma, eso es medio trivial. O sea, lo que nos interesa es para el otro lado. ¿Sí? Tenemos que probar que si el par AB es igual al par CD, entonces A es igual a C y B es igual a D. ¿Sí? Y acá hay que usar, digamos, la definición que tenemos de este par A, B, ¿sí? Que es el conjunto formado por estos dos elementos, el elemento que es el conjunto que tiene solo A y el conjunto AB. Y esto es igual al que tiene C y tiene CD. ¿Sí? Entonces acá hay que ser precisos. ¿Sí? ¿Qué significa que estos dos conjuntos son iguales? ¿Sí? Bueno, dos conjuntos son iguales si tienen los mismos elementos. ¿Sí?
En este caso tengo dos conjuntos con dos elementos cada uno, o sea que hay dos posibilidades para que los conjuntos sean iguales. Hay una que no la vamos a descartar, pero en principio podría ser que, bueno, este elemento del lado izquierdo sea igual a este y este otro elemento sea este, ese es el caso uno. Pero podría tener algo medio raro en principio que este elemento sea igual a este, ¿sí? A CD, o sea, el conjunto con A sea igual al conjunto con C y D, y el conjunto con A y B sea igual al conjunto con C. Entonces, eso lo tengo que descartar, ¿sí? ¿Cómo lo descartamos? Bueno, tenemos acá, digamos, nuestra definición tiene una propiedad extra, ¿sí? Que es que estos dos, digamos, en la definición de par ordenado, digamos, tengo este conjunto que tiene solo el A, es un subconjunto del segundo, ¿sí? O sea, el conjunto que tiene solo A es un subconjunto del conjunto que tiene a y a B, ¿sí? Y, importante, este conjunto AB no es un subconjunto del conjunto con A, ¿sí? Entonces, digamos, de estas dos posibilidades que yo tenía antes, digamos, si estos dos conjuntos son iguales, hay uno de los dos que tiene que ser subconjunto del otro, ¿sí? Pero en el caso 2 no pasa eso. O sea que el único caso posible, digamos, o sea, C es un subconjunto de CD y CD no es un subconjunto de C. Entonces no puedo tener esto que me dice 2 acá, ¿sí? Entonces vamos bien, ¿sí? Porque tenemos que digamos, el elemento A de este conjunto es igual al elemento C, ¿sí? Acá de nuevo uso lo mismo, ¿no? Conjuntos con un solo elemento, digamos, son iguales, los elementos tienen que ser iguales, o sea, A es igual a C, y por ende tengo que AB es igual a CD, ¿sí? Entonces acá ya concluyo que B es igual a D del siguiente modo: estos dos conjuntos son iguales, tienen dos elementos cada uno, entonces tienen que tener los mismos elementos. Yo ya sé que A es igual a C, ¿sí? Entonces por lo tanto B tiene que ser igual a D, ¿sí? Acá hay una cosa medio sutil por detrás que si quieren lo pueden pensar, que es que en principio uno puede armarse un par ordenado de la misma cosa, ¿sí? O sea, lo que yo dije en principio no tiene ningún error, pero yo podría armarme el par ordenado A, A, ¿sí? Entonces piensen ahí que quedaría, porque cuando tengo un par ordenado de A, A, me quedaría el conjunto con A, ¿sí? Y el conjunto con A, A. O sea que dos veces lo mismo, ¿sí? Entonces piensen que les queda, ¿sí? O sea, la prueba esta que yo hice no está mal, ¿sí? Es correcta, pero es como que pasa por encima de eso, como que no te das cuenta de que te puede pasar eso, de que A sea igual a B, ¿sí? Entonces, bueno, si A es igual a B, C va a ser igual a D y van a ser iguales a A. Entonces acá esto como que en ese caso no haría falta probarlo, ¿sí? Pero en principio es interesante pensar cómo quedan los pares ordenados de dos elementos iguales, ¿sí? Bueno, esto yo sé que no es tan sencillo, ¿sí? Hay que pensarlo un poco, ustedes lo van a tener que estudiar con un poco de cuidado, pero digamos, como consuelo le puede quedar esto, ¿no? O sea, vamos a tratar de no usar más esa definición, ¿sí? No hace falta. Lo que pasa que yo quería traerlo para mostrarle que con las herramientas que teníamos podíamos estar pensando en estas cosas de pares ordenados, ¿sí? Pero en general un par de ordenado, digamos, lo vamos a pensar del siguiente modo: es algo que está formado por dos elementos, o sea que los puedo construir con A y B, ¿sí? Tengo un primer elemento y un segundo elemento. Y esa es toda la información que me determina, digamos, completamente un par ordenado, ¿sí? Bien, bueno, una notación que se usa a veces: el primer elemento, segundo elemento de un par, también se le llama coordenadas, ¿sí? O a veces se le llama componentes. Entonces, en lugar del primer elemento, puede ser que yo hable de primera coordenada, segunda coordenada, etcétera, ¿sí? Bueno, un ejercicio que les dejo esto como para pensar un poquito en otras, digamos, otra posibilidad que hubiésemos tenido, para tratar de esto de rastrear en un conjunto quién es el primer elemento, quién es el segundo elemento. Si este ejercicio es para... está un poco ambiguo el enunciado, ¿sí? Pero en principio lo que tiene que probar es que esta definición, si yo hubiese definido distinto par ordenado, ¿sí? O sea, el par ordenado entre A y B lo defino como A,
B, eso no me hubiese funcionado para tener la propiedad fundamental. ¿Sí? Es como uno está tentado, digamos, esto parece un poco más sencillo y es como que en principio, eh, si yo lo tengo escrito de este lado, puedo entender que, bueno, A lo puedo recuperar, digamos, mirando adentro de este conjunto, porque es como el que está solito, el que no está metido dentro de otro conjunto, y B sí. Pero hay un problema con eso, ¿sí? Y el ejercicio es que se traten de dar cuenta cuál es ese problemita. Bien. Bueno, entonces, bueno, todo esto que hicimos es para definir lo que es un par ordenado, ¿sí? Y ya nos podemos definir el producto cartesiano de la forma usual. Tenemos dos conjuntos A y B. El producto cartesiano A por B es el conjunto, está formado por todos los pares ordenados A chiquita como B chiquita, donde el A lo elijo en A grande y el B lo elijo en el conjunto B mayúscula. ¿Sí? Bárbaro. Un pequeño comentario, ¿sí? Es que el producto cartesiano existe, eh, digamos, con las cosas que ya tenemos podemos probar su existencia. No hace falta postular un axioma para que esto exista. Es un poco una abstracción que hay que hacer, pero digamos, también se lo puse en asterisco para que después lo piensen ustedes, ¿sí? Pero en principio esto yo lo puedo definir usando el axioma de especificación, ¿sí? No lo hice así para que no quede tan recargada la anotación en la definición, pero fíjense que los elementos, digamos los pares ordenados, ¿sí? Acá tendría que volver un poco a la definición, pero eh, uno lo armaba, era un conjunto formado por subconjuntos, ¿sí? Digamos, era el conjunto que tenía, acá lo tengo escrito, ¿no? O sea, el par ordenado AB está formado por el conjunto que contiene solo A y el conjunto que contiene A y AB. ¿Sí? Entonces, si yo me pongo a pensar bien 2 segundos, eso es una propiedad que la estoy especificando sobre elementos del conjunto de partes de A unión B. ¿Sí? Es un poco, es un poquito rebuscado, pero en principio tiene todo el sentido, digamos, y entonces está perfecto, digamos, lo puedo definir, digamos, por comprensión, ¿sí? Entonces, bueno, ahora sí, creo que ya no nos va a hacer falta usar la definición del par ordenado, ¿sí? Simplemente quería, como ya que estamos haciendo todo con tanto detalle, justificarles por qué este conjunto existe, ¿sí? Y es un conjunto que uno puede definir por comprensión sobre los elementos de partes de A unión B. Bien. Bueno, a ver, algunos ejemplos del producto cartesiano. Bueno, es usual definir al plano, ¿sí? El plano real, como el producto de R por R. ¿Sí? O sea, el plano R2 son todos los elementos X, Y, tal que X e Y son reales. Y todos los elementos, los pares ordenados X, Y, con, digamos, coordenadas reales. ¿Sí? Similarmente uno puede definir como el espacio tridimensional, ¿sí? Acá lo podemos definir como, digamos, R3 lo podría definir como R por R2, ¿sí? O sea, el producto cartesiano como triple, ¿sí? De R por R. ¿Sí? Acá aparece una dificultad con la que mucho no me voy a meter, pero es que en principio uno puede definir R3 como en lugar de R por R2 como R2 por R, ¿sí? También sería lógico, ¿sí? O sea, con las definiciones que tenemos nosotros, este producto cartesiano es distinto de este segundo. Porque acá, en el de izquierda, lo que yo tengo son pares de la forma X, y un par Y, Z. Y acá tengo pares de la forma XY, el elemento Z. ¿Sí? Uno no, digamos, en la práctica no se la complica mucho, ¿sí? Y para hablar de R3, bueno, en lugar de hablar de pares, habla de ternas. Lo que pasa es que no nos ponemos a hacer toda la definición de ternas. Obviamente se podría hacer, pero es demasiado, eh, digamos, demasiado formalismo. Entonces, en realidad R3 uno lo termina identificando con esto, con los triples X y Z, donde estos son elementos de R. ¿Sí? Lo mismo con R4, R5, R6, etcétera.
siempre lo vamos a pensar, esto es lo que se llaman uplas, ¿sí? Esto es una 3 uplas, 4 uplas, 5 uplas, n uplas, etcétera, ¿sí? Bien, bueno, un ejemplo un poquito más teórico. Usando producto cartesiano uno se puede formar, digamos, una especie de unión disjunta entre dos conjuntos que tengan intersección, ¿sí? En principio, digamos, si los conjuntos ya son disjuntos, no habría un problema con esto, ¿sí? Pero esto siempre se lo suele definir así. O sea, la unión disjunta se le pone como una U pero cuadradita, ¿sí? Y se define como A producto cartesiano acá el conjunto que tiene este único elemento el 0, unión B el, el producto cartesiano con el conjunto que tiene un único elemento que es el 1. ¿Sí? Y este 0 y este 1 en realidad son como etiquetas que yo le voy a poner a los elementos de A y a los elementos de B para saber de qué conjunto venían, ¿sí? Veamos un ejemplito, digamos, con esto ya queda bien claro. Esto se puede hacer con cualquier A y cualquier B, pero en principio si lo hago con este A, X y Z y con B, que es ZT, digamos, si yo hago la unión clásica de esto, me va a quedar el conjunto X y ZT. Tiene 4 elementos. Pero si yo me hago la unión disjunta, espero que, digamos, tener 5 elementos, ¿sí? O sea, debería aparecerme, o sea, cada uno me aporta un elemento nuevo. Y con esta definición, lo que tenemos sería la unión disjunta es x,0, y,0, z,0, y después voy a tener z,1, t,1, ¿sí? Y el 0, que me aparece en la segunda coordenada, o el 1, me dice de dónde tengo que pensar que viene ese elemento, ¿sí? Obviamente, si yo tengo el x solamente puede venir de A y el y también. Como que en principio, si yo sé que x e y no están en B, no me hace falta conocer este 0, saber qué hay en la segunda coordenada para saber de dónde venían. Pero el tema está con el z, porque el z me lo puede estar aportando A como me lo puede estar aportando B. Entonces ahí, digamos, sí necesito saber si acá hay un 0, yo sé que ese es el z de A, ¿sí? Y si hay un 1, ok, es el z de B, ¿sí? Entonces esto es medio la... Obviamente esto no es igual a x, x,0 no es x, y,0 no es y, etcétera, ¿sí? Pero es como que uno puede pensar, ¿sí?, que de alguna forma A está incluido en esta unión disjunta, ¿sí? O sea, identificando todas las cosas que tienen un 0 con elementos de A, ¿sí? Entonces eso sería como lo que se llama la construcción de la unión disjunta de dos conjuntos que no son disjuntos. Bien. Bueno, el último tema que nos falta cubrir es lo que se llama uniones e intersecciones generalizadas, ¿sí? Nosotros vimos uniones e intersecciones de dos conjuntos, o de tres, o de cuatro, digamos, cuando si yo hago un conjunto con una unión de dos, le uno otra cosa, como que podría tener una unión de tres, etcétera. Pero en principio cualquier familia de conjuntos, incluso familias infinitas, se puede unir, ¿sí? Eso también es como el axioma de unión. El verdadero axioma de unión es este, ¿sí? Yo acá le puse generalizado, pero es esto. Si yo tengo F, un conjunto, ¿sí? Acá lo explicito un conjunto de conjuntos. En realidad ya desde el principio dijimos que todo es un conjunto para nosotros, así que esto sería un poco redundante, pero pensémoslo así. F es un conjunto cuyos elementos son conjuntos. Bueno, existe un conjunto U de F, ¿sí?, que es lo que se llama la unión de F. Y los elementos de esa unión, ¿sí?, es como que ese conjunto está formado por, digamos, los elementos de cada uno de los conjuntos que conforman a B. O sea, algún elemento en la unión de F, un elemento X está en unión de F si está en alguno de los conjuntos que están en esta familia F, ¿sí?, o en este conjunto F grande. O sea, A pertenece, digamos, X pertenece a A para alguna A en F, ¿sí? Eso es lo mismo que decir X pertenece a la unión de F. Por ejemplo,
¿sí? Esta notación en breve la cambiamos, pero digamos, si yo tengo esta familia F, sería la familia que tiene estos dos conjuntos, el conjunto 1, 2, 3 y el conjunto 2, 3, 4, 5. ¿Sí? Yo me hago la unión, bueno, me va a dar el conjunto que tenga los elementos viven en este primero o en este segundo, digamos, en alguno de estos dos conjuntos. ¿Sí? Entonces esto me va a quedar 1, 2, 3, 4, 5. O sea, los elementos de la unión están en alguno de los dos que conforman la familia. Bien, hay otras notaciones para las uniones arbitrarias, ¿sí? En general, bueno, esta es un poco más parecida a la que ya veníamos trabajando. Si la familia es finita y está formada por estos conjuntos A1, A2, AN, la unión, bueno, una forma de escribirla es como A1, unión A2, unión, 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 hasta AN, ¿sí? Que esto lo podemos hacer porque la unión es asociativa, pero otra forma muy común es escribirlo como con esta U grande, y acá este I desde 1 hasta N, lo que me está diciendo es que acá si yo acá pongo A sub I, pongo todo, no estoy haciendo la unión de la 1, la 2, A3, etcétera, hasta el AN. ¿Sí? Y eso por definición son todos los X que pertenecen a I para algún I entre 1 y N. ¿Sí? Pero bueno, eso es para familias finitas, digamos. Cuando tengo una familia infinita, ¿sí? Esto lo mencionamos ahora, no sé si esto se usa mucho, digamos, más adelante, pero en un primer año quizás no nos aparezcan cosas tan salvajes, ¿no? Pero digamos, cuando uno tiene un conjunto F, es un conjunto infinito, uno puede pensar que parametriza los elementos de F por una familia de índices I. ¿Sí? O sea, I es un conjunto y los A sub I son los elementos de F y ese I minúscula vive en este conjunto de índices. ¿Sí? En el primer caso en el que vimos antes, ese conjunto de índices sería el conjunto de los naturales entre el 1 y el n. ¿Sí? Bueno, la unión de F, la unión de esa familia, por ahí es más común denotarla de esta forma. ¿Sí? Esto es la unión sobre I en I de los A sub I. ¿Sí? Y esto significa lo que ya vimos, ¿no? O sea, son los elementos de la unión, son los elementos que están en A sub I para algún I, para un I minúscula en este conjunto de índices I. ¿Sí? Caso particular que es como que una mezcla de la primera y la segunda notación es cuando I es el conjunto de los naturales, ¿sí? Que se puede denotar acá con, por ejemplo, con I en N, unión de los A sub I con I en N, o también una notación más parecida a esta, es decir, que tomo todos los I, ¿sí? Ojo con esto, pero es como que, ¿esto qué significa? La unión entre de los A sub I con I entre 1 e infinito es esta unión, digamos, hacer A1, A2, A3, etcétera, estoy uniendo todos, ¿sí? Acá le pongo puntos suspensivos, pero esto no termina nunca, ¿sí? O sea, no hay un A sub infinito, ¿sí? O sea, la familia de conjuntos acá es A1, A2, A3, etcétera. O sea, para cada natural para cada natural I tengo una sub I, ¿sí? Pero no hay un A sub infinito en esta familia. ¿Sí? Bien, eso con respecto a la unión. Esta notación puede ser un poco rara, ¿sí? Tengan cuidado cuando la empiecen a usar. O sea, lo importante acá es, digamos, de dónde yo estoy tomando los índices, que sería este conjunto I. No importa el nombre que le doy a los índices para, digamos, hacer como el rango este de valores donde toman los A sub I. ¿Sí? Por ejemplo, el que teníamos recién, la unión de los A sub I con I en N, a mí lo que me importa es saber cómo estoy indexando los conjuntos, lo estoy indexando con naturales. No me importa si esos naturales se llaman I o se llaman K, si la unión de los A sub K con K en N es lo mismo que la unión de los A sub I con I en N. ¿Sí? Y lo podría escribir de esta otra forma que tenía acá, como la unión desde I igual 1 hasta infinito de los A sub I, y sería lo mismo si yo este I lo cambio por un J, lo cambio por un N, por lo que sea. ¿Sí? Lo único que tengo que tener cuidado es hacerlo bien. Si acá esto lo tengo escrito como la unión desde I igual 1 hasta infinito de los A sub I, y el I lo voy a cambiar por un J, tengo que cambiarlo en todos los lugares donde aparecía el I. Entonces acá esto va desde J hasta infinito, y los conjuntos que uno son los A sub J, o los A sub N en este caso. ¿Sí? Entonces, atención con eso.
Bien, acá a un ejemplito que no hago la prueba, la dejo para que la piensen ustedes. Esto es bastante pavo, ¿sí? Pero es más que nada entender las notaciones, ¿sí? Si A es un conjunto y yo hago la unión de esta familia de conjunto a la familia partes de A, eso me da igual a A, ¿sí? O sea, partes de A es el conjunto cuyos elementos son los subconjuntos de A, ¿sí? Entonces cualquier subconjunto de A, bueno, casi que lo hacemos a este, ¿no? Cualquier subconjunto de A está contenido en A y A es un subconjunto de A, entonces cuando hago la unión todo me queda como que tendría que probar la doble contención, ¿sí? Entonces eh, usen la definición para ver qué vale esto, ¿sí? Y en el segundo no hay mucho que probar, pero es como que es como que una familia la puedo indexar por sí misma. Entonces la unión de una familia F yo lo podría escribir también de esta forma, como la unión de A sobre los elementos de F. Entonces piensen también este ejercicio, traten de dejarlo bien escrito. Entonces esto es lo que es uniones arbitrarias. Veamos ahora un concepto dual de intersecciones arbitrarias. Digamos, se trabaja igual. O sea, la intersección de una familia arbitraria es el conjunto, digamos, de los elementos que están en todos los elementos de la familia F a la vez, ¿sí? O sea, con la unión era, digamos, los que estaban en alguno, acá es los que están en todos, ¿sí? O sea, X pertenece a la intersección de F si X pertenece a cada elemento de F. O sea, para todo A en F, X pertenece a A, ¿sí? Y lo mismo con las notaciones, digamos, cambiamos la U grande por esta intersección grande, ¿sí? Tenemos intersección con I desde 1 hasta N de los A sub I, es esta intersección A1, A2, a N, o sea, son los X que están en todos los AI, ¿sí? Lo mismo si tenemos una intersección de las que se llama numerable, cuando los índices se toman en los naturales, ¿sí? Esto lo vamos a escribir como intersección desde i igual 1 hasta infinito de los a sub i, y para una familia de índices cualquiera i lo podemos poner de esta forma, ¿sí? Fíjense, importante ver de este lado, si quieren, con este tercer ítem, ¿sí? La intersección de la familia de los a sub i con i chiquita en i mayúscula, ¿sí? Son los x tales que x pertenece a sub i para todo i, ¿sí? Esto es lo que me dice en particular que el parecido a lo que pasaba con la intersección de dos conjuntos, esto uno lo está definiendo con el axioma de especificación, no hace falta postular un axioma para saber que existe este conjunto de intersección, ¿sí? Eso, acá estoy especificando sobre, obviamente, la familia de conjuntos, bueno, las puedo tomar dentro de un universal U, ¿sí? Y la propiedad que tengo para el X es que pertenezca a cada uno de los elementos de la familia. Bueno, para terminar hacemos uno o dos ejemplitos y ya estamos. A ver, ejemplo, R2 lo puedo pensar como la unión de R producto cartesiano T, ¿sí? Bueno, R producto cartesiano T son todos los pares ordenados, donde la primera coordenada es cualquier número real, ¿sí? Arbitrario, y la segunda es T, ¿sí? Pero bueno, entonces cualquier par ordenado de números reales, me fijo quién es la segunda coordenada y vive en la unión de estos, ¿sí? De hecho va a vivir en una única de estas. Esta es R producto cartesiano, el conjunto con T, lo puedo pensar como una recta paralela al eje X, ¿sí? Donde la segunda coordenada, ¿sí? Es siempre igual a T, ¿sí? Entonces como que el plano uno lo puede pensar como una unión de rectas. ¿Cuántas rectas tengo que unir? Bueno, una por cada número real, ¿sí? Que me da como la ordenada al origen de esa recta. Bien, esto creo que está claro. Y el último ejemplo que tenemos lo vamos a hacer con intervalos, ¿sí? Entonces, para cada n natural me construyo el intervalo in, ¿sí? Que es el intervalo cerrado menos nn, ¿sí? Centrado en el origen, ¿sí? Son todos los números reales que están entre menos n y n, ¿sí? Mayor o igual que menos n, menor o igual que n.
Ahora, si yo hago la intersección de estos intervalos, los detalles los completan como ejercicio. ¿Sí? Acá hay que usar alguna propiedad de los números reales que habrán visto en análisis, pero la unión de todos estos intervalos que se van haciendo cada vez más grandes es todo R. ¿Sí? La justificación tendría que poner porque, digamos, cualquier número real que yo me tomo, ¿sí? Es menor o igual que algún natural. ¿Sí? Entonces ahí puedo probar que cualquier elemento de R está en alguno de estos intervalos. ¿Sí? Y para probar esta, digamos que la intersección es el menos 1, 1, bueno, hay que probar, agarrar un elemento de acá y ver que está acá, agarrar un elemento de acá y ver que está acá. ¿Sí? En el dibujo, la intersección es lo que tengo acá como sombreado en rojo y la unión es todo. ¿Sí? Entonces piensen en este ejercicio. Acá hay que usar algunas cositas de números reales que seguro las vieron ya en análisis. Nosotros todavía no las mencionamos, las vamos a mencionar más adelante.